Continuando con el programa de la jornada, sabéis que estos actos son posibles, entre otras cosas, por la colaboración de una serie de empresas a las que, por supuesto, les abrimos el foro para poder expresar y presentar aplicaciones directamente relacionadas con ese horizonte de la rehabilitación tecnológica, científica, seria, con la que todos estamos un poco interesados y deseosos de que aparezca en nuestro país. En ese sentido, citar que la jornada de hoy hay dos de nuestros patrocinadores que van a exponer las líneas comerciales de su producto al objeto de ponerlas al servicio de toda la comunidad técnica, ¿no? Esos dos patrocinadores, y como consecuencia de todo esto, yo creo que ya grandes amigos y colaboradores habituales de este colegio y de la Fundación de Eficiencia Energética son Queracol y Otis. De nuevo, darles las gracias a todos, a ellos dos en especial, porque es este su día elegido para sus actuaciones y, bueno, pues reiterarles nuestro más profundo agradecimiento y voluntad de colaborar en lo sucesivo en situaciones como esta u otras que puedan venir, ¿no? Es en este sentido que recibimos a Patricio Contreras. Es ingeniero civil, con diploma de especialidad en Ingeniería y Gestión de la Construcción por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Es jefe de obra en edificación y obra civil desde el 96 al 2005. Posee una amplia experiencia en edificación, por ejemplo, en construcción de viviendas unifamiliares con estructuras de hormigón, albañilería y madera, construcción de edificios de viviendas con sistema de marco rígido y con estructura de hormigón, aplicación del sistema tilt-up a la construcción de viviendas y construcción de edificios de oficinas. Posee una dilatada experiencia en obra civil, en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, canalizaciones de redes de agua potable, urbanizaciones, naves industriales y pavimentos. Actualmente, y desde el año 2006, es Technical Manager de Queracol Ibérica, donde ejerce la responsabilidad de asesoramiento de producto, coordinación del proceso de validación de las soluciones constructivas, asistencia en la solución de patologías y formación a toda la red técnico-comercial de la empresa Queracol. Nos va a exponer una, seguro que interesantísima conferencia y nos ha pedido prácticamente el mantener a la sala en continua actitud de interacción. Quiere decir que, de alguna manera, me adelanto a lo que querías pedir de inicio, de alguna manera lo que Patricio desearía es que, frente a la exposición y ante cualquier duda, cuestión que se pudiese plantear, simplemente llamar la atención de Javier Sorli, que estará al mando con el tema del micro, e interrumpirle en el momento en que sea necesario. Gracias, Patricio. Tienes la palabra. Ahora sí. Ok, pues en realidad yo en nombre de Queracol, Jaime, quisiera agradeceros a vosotros, al Colegio de Arquitectos de Castellón, por la gentil invitación que nos habéis realizado, y para nosotros como empresa es fundamental poder contar con espacios como este donde poder transmitir la innovación que una empresa como la nuestra desarrolla, digamos, y que creo que puede transformarse en un aporte para nuestro sector. O sea, que en realidad el agradecimiento es nuestro. También quisiera dar las gracias a vosotros por vuestra asistencia. Espero que realmente este tiempo sea de vuestra utilidad. Y voy a continuar brevemente con las presentaciones porque creo que es fundamental deciros qué es hoy Queracol, en qué nos hemos transformado durante estos últimos años, puesto que tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy en específico, que es el mundo de la rehabilitación de estructuras de hormigón, y sobre todo en cómo una empresa como la nuestra enfrenta este tipo de retos y soluciones. Queracol es una empresa que quiero definir en base a la leyenda que acompaña nuestro nombre, ¿verdad?, que es el Green Building Company. Es una empresa enfocada a la construcción verde, la construcción Green Building. ¿Qué es esto? Rápidamente, ¿qué es esto del Green Building? Ciertamente es una forma de construir que pretende que podamos optar a favorecer la calidad, principalmente la calidad de vida, la calidad de vida de aquellas personas que utilizan los edificios que se construyen, que se proyectan y construyen con estos materiales, y que plantea, adjunto a esto, digamos, la necesidad de no intervenir de manera negativa sobre nuestro entorno, sobre nuestro medio ambiente. Ahora, esto creemos que es fundamental
y es necesario que forme parte de nuestro actuar desde el momento en que se desarrolla un proyecto, sea cual fuere el destino, o sea, una obra nueva, una rehabilitación, etcétera. Es siempre posible construir pensando en que podemos, como yo decía, no afectar negativamente sobre el medio ambiente, si es posible mejorarlo, tener una importante protección sobre la salud de quienes utilizan los materiales y de quienes utilizan los edificios que se van a construir con ellos, y ciertamente preocuparnos de un ahorro o una eficiencia energética de estos materiales. Yo voy a poner un ejemplo práctico de lo que significa o en lo que se traduce hoy día estos conceptos. Hasta hace algunos años, solucionar un problema, una patología bastante extendida en la geografía española, que es, por ejemplo, el remonte capilar, un cliente nos pedía, oye, tengo una mancha de humedad, tengo un desconchón en la pared que quiero solucionar. Hoy día, con la facilidad que tenemos de la información, ¿verdad?, esos clientes son conscientes de que su real problema no es el problema de la mancha o del desconchón de pintura. Ellos están sufriendo un problema serio, ¿verdad?, de salud, puesto que están habitando en ambientes contaminados por microorganismos que se generan en las zonas húmedas que define esta patología del remonte capilar. Y unido a esto, un problema serio de eficiencia energética, puesto que un muro húmedo ciertamente conduce mucho más la temperatura, por lo tanto, aísla mucho menos y ellos pierden gran cantidad de dinero, digamos, por contar con esta patología dentro de su vivienda. Por tanto, es fundamental que seamos conscientes de que nuestra labor puede afectar positivamente a solucionar este tipo de problemas. Es imprescindible que nosotros pensemos en Green Building y os invitamos también a participar de esto, puesto que la construcción, como dice aquí, tiene un papel activo, lamentablemente, dentro de estos conceptos, digamos, dentro de nuestro sector económico en general. Los edificios que construimos y que proyectamos son causantes o son responsables de más del 40% de las emisiones de CO2. Son responsables también del consumo del 35% de los recursos medioambientales y generan el 38% de los residuos. Estos son datos que creo que todos conocemos y son realmente preocupantes, digamos, y creemos, y es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Pero hay un factor y hay un valor, digamos, que está añadido a esto y que probablemente, querámoslo o no, digamos, con poca conciencia en algunos casos, nosotros tenemos un impacto muchas veces negativo sobre la salud de las personas, sobre la calidad de vida de esas personas. En la construcción que nosotros desarrollamos, generamos edificios y ambientes que condicionan ciertamente la salud de esas personas. En Europa, hoy día, el aire de esas viviendas que nosotros construimos siempre está de 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior. O sea, a la mejor calidad de aire que podemos optar hoy día en las viviendas es justamente al del exterior. Siempre en las viviendas hay una contaminación mayor que el aire exterior. Hay 75 millones de europeos que sufren síndromes del edificio enfermo. ¿Esto qué significa? Patologías derivadas de vivir en ambientes contaminados, bien sea por efectos químicos, biológicos o físicos. Las alergias afectan a 1 de cada 4 niños de la Unión Europea. Todos estos datos, que son datos contrastables, ciertos, ¿verdad?, están, como yo decía, a espacio de un clic del conocimiento de cualquier persona que hoy día construye o decide rehabilitar, por ejemplo, su vivienda. Por lo tanto, son informaciones que estas personas utilizan para valorar también nuestra manera de intervención. O sea, yo como técnico sé que el cliente final está esperando que yo le plantee una solución respecto de estas variables. A una persona, a un usuario de vivienda, entre nosotros técnicos, poca importancia para él tiene una resistencia a compresión de un mortero. O sea, a nosotros nos interesa y es indispensable que lo sepamos, pero para un usuario final esto no importa. Un usuario final está preocupado de realmente cómo va a afectar esa vivienda en su calidad de vida. ¿Okay? Hay 30 millones de asmáticos, último dato, entre la población europea. Por eso Queracol, ya desde más de 10 años, ha decidido intervenir de manera activa para cambiar esto, digamos, para mejorar esta situación. Y lo que queremos justamente transformar esos edificios con potencial riesgo para la salud de las personas en edificios sanos, con bajo impacto medioambiental, con excelente calidad de habitabilidad y elevados estándares de seguridad. Algunos datos de nuestra empresa. Queracol nace hace más de 45 años en Sassuolo, que es una ciudad equivalente, ¿verdad?, a lo que es Castellón para nosotros, el foco de la producción cerámica, por voluntad de un emprendedor, el señor Romano Sghedoni, que dice: yo veo que la evolución del mercado de la cerámica va a determinar nuevos retos para los colocadores en un futuro. Y es así como en el garaje de su casa, digamos, decide desarrollar el primer adhesivo monocomponente para la colocación de lo que en aquel entonces era cerámica antihielo y hoy día conocemos como porcelánico.
A partir de allí, Queracol evoluciona y hoy se transforma en un líder a nivel mundial, una empresa multinacional, digamos, que deja de ser ya una empresa especializada en el sector de la colocación, digamos, para transformarse, y eso es lo que buscamos, digamos, en el partner diario de todos los agentes que participan del proceso de la edificación, digamos, constructores, proyectistas, distribuidores. Eso es lo que pretendemos ser y es el planteamiento que hacemos hoy día, digamos, transformarnos en ese partner que pueda entregaros las soluciones que os permitan actualizar vuestra propuesta también en este sentido. Ahora, esta solución pasa ciertamente por la selección correcta de los materiales. O sea, y aquí lo clave es que justamente falta información. Hoy día, si yo os planteo, vamos a buscar, no sé, un mortero o un hormigón para un determinado tipo de estructura, ciertamente lo que buscamos es un concepto técnico, una resistencia, una durabilidad, etcétera, que es, entre comillas, fácilmente medible. Es una información con la cual hoy día todos contamos. Si por el contrario os pido que me busquéis un material que tenga poco impacto medioambiental y sobre todo que favorezca esa calidad de vida, pues lo cierto es que no existen métodos científicos estándares que puedan entregarnos esta información. Y esta ha sido nuestra idea y para ello lo que buscamos es poder entregaros información a través de un método que nosotros hemos denominado Green Building Rating, que nos permite ciertamente elegir de manera consciente los productos y en función de esa información determinar cómo afectan al medio ambiente, la salud y la energía. ¿Verdad? Este Green Building Rating es, como yo decía, un método que además a nosotros nos permite generar una mejora continua de nuestros materiales. O sea, frente al conocimiento, o partiendo de la base del conocimiento, de las prestaciones en este sentido que tengan nuestros materiales, somos capaces de mejorarlos de una manera o en una evolución continua. Ahora, ¿qué significa o en qué se traduce? Se traduce en una clasificación de todos nuestros materiales, desde aquellos que cumpliendo todos los criterios especificados se clasifican como Eco 5, o sea que realmente favorecen el green building en la construcción, a aquellos que lamentablemente hoy desde el punto de vista tecnológico son punteros, pero que no ha sido posible de momento mejorar esas prestaciones medioambientales y se clasifican como Eco 0 y por lo tanto hay que utilizarlos con precaución. Esa información está disponible para todos aquellos que tengan que contar con ella, digamos, que tenga que tomar una decisión respecto de la selección de un material. Desde el usuario final, por ejemplo, puesto que en todos los folders informativos de nuestros productos viene indicada la clasificación de los materiales, a un técnico, las fichas técnicas también está toda la información vinculada, o incluso a quien utiliza el producto, puesto que en los sacos también se incluye toda la información necesaria. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco de un concepto de respaldo, digamos, respecto a esta información. Me imagino que todos habréis oído hablar de SGS, que es líder mundial en certificación. SGS ha realizado un proceso de valoración de este método de valoración y lo ha evaluado en función de la integridad, exactitud y de la coherencia de los datos, y en sus comentarios finales ha confirmado la fiabilidad y exactitud de este procedimiento. El único procedimiento tan completo y exhaustivo a día de hoy que existe para medir la ecocompatibilidad de los sistemas. Mediante estos métodos somos capaces a día de hoy de plantear más de 1.700 referencias para prácticamente todos los ámbitos de la construcción, ¿verdad?, que son respetuosas con estos parámetros, medio ambiente y salud. Estas referencias se originan en un edificio, que es lo que veis en la fotografía, que nosotros denominamos Green Lab, que es nuestro ecolaboratorio, y allí es donde nace toda la innovación de nuestra empresa, pero además es un edificio que expone en su propia piel, por así decirlo, el resultado efectivo del uso de estos conceptos, de esta tecnología. Es un edificio diseñado y ejecutado con las soluciones del Green Building, con materiales propuestos por nuestra empresa, además que se controla todo a diario, digamos, en algunos parámetros y mensualmente, por ejemplo, en la calidad de aire, ya ha demostrado que el uso de sistemas transpirables, por ejemplo, de cal, favorece la eliminación de contaminación que es típica de edificios donde se utilizan, por ejemplo, productos químicos para el desarrollo de materiales. En este Green Lab, como yo decía, se desarrolla una verdadera innovación. Una innovación que, por ejemplo, nos ha permitido, y esto es algo de lo que vamos a ver hoy, desarrollar sistemas ligantes paralelos al uso del cemento,
que es el tradicionalmente utilizado, digamos, que mejora en gran medida muchas de las características de este ligante, hoy lo vamos a ver, reitero, y que después de años de innovación en este centro ha sido posible desarrollar por fin una solución como esta. Hasta soluciones, por ejemplo, definitivas al problema del remonte capilar, que es lo que yo os he comentado como ejemplo. En este Green Lab no se prueban simples materiales, sino que es posible, esa imagen que veis en la pantalla, digamos, eso es un muro que tiene 2,5 metros por 2 metros y medio, que se está introduciendo dentro de una cámara climática que se llama Clima Room y que nos permite valorar todas las variables térmicas de un sistema completo, o sea, la albañilería, el muro, el mortero de rejuntado, los enfoscados, etcétera, en función de valorar el comportamiento real, porque hoy día sabemos que para hacer un cálculo térmico, por ejemplo, lo que se usa es una suma de variables individuales de cada producto que en la práctica no sabemos, ahora sí, no sabíamos a ciencia cierta si se traducía o no en el resultado real operativo de un sistema completo. Hoy día, dentro de ese Green Lab, somos capaces de medir sistemas que favorezcan realmente, como pone allí, no simples productos, sino que sistemas que cambian de forma radical la manera de proyectar y de construir. En este Green Lab, esta innovación nos ha permitido en estos últimos, estos que veis aquí son soluciones planteadas por Queracol al sector de la construcción durante los últimos 7 años, 8 años, no quiero equivocarme, sí, 8 años. Si pensamos lo que ha significado estos últimos 8 años para nuestro sector y en general para la economía, pues vemos que Queracol no ha parado, que es una actividad incesante de innovación, de desarrollo de soluciones que pues espero que más de alguno de vosotros hayáis conocido y estéis utilizando, y os invito sobre todo a probar, digamos. Hay soluciones como cerámica líquida, por ejemplo, Fogalite, el H40 No Limits, que cambia el concepto radicalmente del mundo de los adhesivos para la colocación, Biocalche, la solución de construcción sana a través de morteros de cal y puzzolana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos productos y servicios, como yo decía, son los que han transformado a nuestra empresa, todo esto que yo os he comentado, en The Green Building Company, esa empresa enfocada al mundo del Green Building. Y es la única empresa hoy día capaz de plantearos, y espero que lo asumáis bien, digamos, que os parezca interesante, una solución global para el Green Building, digamos, esta manera de construir enfocada a la salud y a la ecosostenibilidad. Pues bueno, esto es Queracol y esto es lo que pretende ser para vosotros Queracol, el partner global de vuestra labor, digamos, en este sector. Bueno, vamos a entrar ahora en materia. Segundo, en lo específico que yo venía a comentaros hoy, que es lo vinculado a la rehabilitación de estructuras de hormigón armado. A ver si... Aquí. Ajusto la... Perfecto. Ok, perfecto. Como decía Jaime al principio, esto es una innovación, no sé, me imagino que más de alguno de vosotros ya lo conoce, e incluso alguno lo habrá utilizado. Yo os invito a, siendo algo realmente innovador, digamos, cosas nuevas, comience a participar de esta presentación. Trataré de ir bastante rápido, seguramente me dejaré muchos conceptos porque he tenido que utilizar este tiempo para presentar Queracol y que creo que era importante. Por lo tanto, os invito también a plantear una inquietud, cualquier inquietud que surja durante la presentación. Bueno, para introducirnos en este tema, creo importante, aunque es cierto que es un concepto que todos ciertamente debemos manejar, ¿verdad? Creo que es importante hablar del concepto de monoliticidad, dentro de las estructuras de hormigón. Si bien Geolite se puede utilizar y es idóneo y perfecto para cualquier intervención en hormigón, incluso no armado, hoy día nos vamos a centrar en el mundo del hormigón armado. ¿Y el hormigón armado qué es? El hormigón armado es un material, ¿verdad?, donde confluyen dos materias, el hormigón y el acero, que es necesario o indispensable para que cumplan con su cometido, que estos dos elementos funcionen frente a
una carga determinada de manera unívoca, digamos, o sea, que se deformen, por ejemplo, por decir de una manera esto, a la vez, digamos, que el hormigón acompaña al acero y el acero acompaña al hormigón, puesto que son elementos heterogéneos, ¿verdad?, que de lo contrario no nos entregaría lo que estamos buscando. En el momento en que estas estructuras de hormigón se deterioran, parte de esa monoliticidad, se pierde. Y el problema es que cuando nosotros intervenimos para reparar esas estructuras, ciertamente en muchas de las ocasiones en que intervenimos no estamos consiguiendo restituir ese carácter monolítico de esa estructura, puesto que esta monoliticidad viene determinada por la adhesión de esos dos materiales, ¿verdad?, y por la continuidad de los mismos. Ahora vais a entender por qué hago mención de esto. Bueno, el hormigón, como ya todos sabemos y tenemos claro, es algo que no es eterno, lamentablemente no es eterno, que se deteriora, y aquí vemos algunos efectos que genera el medio ambiente sobre el hormigón. Estos efectos se producen puesto que dentro de esa masa de material, digamos, existe el cemento como ligante. O sea, todo lo que veis aquí, carbonatación, sulfatos, cloruros, incluso el hielo y deshielo, agreden al hormigón puesto que hay compuestos del cemento que tienen cierta sensibilidad frente a estos productos. ¿Ok? Otra patología importante, y yo diría que la que más nos persigue dentro del mundo de la construcción respecto a este tipo de materiales, es la retracción. Sabemos que hay retracción hidráulica y plástica. La plástica la podemos controlar relativamente fácil en la obra, pero la hidráulica, en gran medida somos los fabricantes los responsables de ella. Es algo que hay que luchar, con la que hay que luchar día a día, y es realmente muy complicado solventar. El resultado del problema, digamos, de la presencia de esta patología, que es normal, digamos, para un ligante cementoso, que es una característica intrínseca del cemento, es lo que vemos allí, y es la aparición de fisuras, incluso cuando intervenimos en una reparación. Ahora, esto ciertamente va en contra de lo que yo planteaba. Si tengo una fisura, primero, estoy dejando de proteger el hormigón, el metal que tengo dentro, el acero que tengo en su interior, y sobre todo no tengo continuidad mecánica de las prestaciones de ese material. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, el sector de los productores de materiales para construcción, a principios de los 80, desarrollan materiales que lo que buscan es contrarrestar el efecto nocivo de la retracción sobre estos morteros, y es allí como nacen los morteros cemento-polímero. O sea, la adición al mortero cementoso estándar, digamos, de una serie de aditivos químicos que lo que buscan, entre otras cosas, es mejorar el nivel de adhesión frente al hormigón que estamos reparando, y en segundo término, o en primer término diría yo, solventar las problemáticas que son habituales desde el punto de vista de la retracción. Para que os hagáis una idea, a día de hoy el mortero cemento polímero incluye como mínimo 3 aditivos distintos para contrarrestar el efecto negativo de la retracción. El problema es que el laboratorio funciona todo de maravilla, habitualmente, en condiciones estándar, todo va bien, digamos, la temperatura controlada, sin corrientes de aire, con una humedad estándar, con personas que aplican en bata, perfecto, todo controlado, pero en la obra no es así. La obra hay muchas variables que confluyen de manera distinta, que van cambiando y que determinan que estos morteros, que son diría yo, un cóctel de productos químicos, realmente son difíciles de gestionar en la obra y muchas veces no satisfacen, no entregan el resultado que buscamos. No sé si se ve bien en la imagen, eso es una zona reparada donde se ve ciertamente ya que hay una fisura donde justamente se produce la unión entre el mortero nuevo y el mortero viejo. Y esto es una situación bastante habitual en el sector de la reparación. Aquí vemos alguna otra imagen, porque un concepto que hay que tener en cuenta es que el hormigón original es un material predominantemente mineral, digamos, compuesto de cemento árido y muy poco aditivo, porque de lo contrario el hormigón no costaría lo que cuesta hoy un hormigón armado. Un mortero de reparación, por el contrario, que incluye un gran porcentaje de aditivo orgánico, ¿verdad?, que no es mineral, difiere en cuanto a composición en gran medida del hormigón y en cuanto a comportamiento también. Con esta idea y con esta premisa clara, nuestra empresa decide innovar desde hace muchos años, que a principios de los 90, Queracol ingresa en el mundo de la reparación de hormigón, digamos, y dice y piensa, oye, esto hay que mejorarlo, hay que buscar una solución distinta a la que está planteada, y inicia un proceso con la idea clara de que el resultado tiene que ser obtenido en la obra. O sea, de nada nos sirve un producto que el laboratorio funcione bien si en la obra luego no tenemos el buen resultado. Un problema que nos preocupaba mucho en aquellos años, hoy día sigue preocupando, era el hecho de que la mayoría de los morteros presentes en el mercado tenían resistencias, porque existía una lucha, digamos, de quién consigue el mortero más resistente, 500, 600, 700 kilos a compresión, lo que significa introducir mucho más ligante cementoso. Y esto, obviamente,
repercute de manera negativa en la retracción, o sea, más cemento, más resistencia a compresión, más retracción y más rigidez de la estructura. ¿Cuál era el problema? Que cuando se intervenía en la zona cortical, o sea, todo lo que está fuera de las armaduras, cuando el elemento estructural, pilar, viga, etcétera, entra en carga, lo que primero asimila la carga es la parte más rígida. El resultado de esas intervenciones era un desprendimiento, puesto que se producía una gran tensión de corte en el punto de unión de la parte rígida con la parte menos rígida, que era el hormigón original. Y muchas de las intervenciones se desprendían por este efecto. Es así como nace la tecnología de bajo módulo elástico, que significaba introducir, para conseguir morteros de buena resistencia, más adición química, o sea, más porcentaje de ligante orgánico, digamos, en función de hacer morteros más elásticos, que lo que hicieran era acompañar al hormigón en su deformación y no asumir la carga en función de no generar tensiones en ese sentido. Un problema que seguía existiendo era que los morteros hasta el año 2009 eran, en general, morteros de grano muy grueso. El problema es que cuando yo intervengo sobre una estructura de hormigón, lo normal es que para preparar la superficie tenga que picar, ¿verdad? Y me queda una superficie muy rugosa. Por lo tanto, con un mortero grueso es poco probable que yo consiga un contacto íntimo entre el mortero de reparación y el hormigón existente. De allí que, de hecho, hoy en día sea bastante habitual que muchas empresas propongan soluciones que pasen por el uso de un puente de unión, justamente para compatibilizar o para incrementar el nivel de unión del mortero grueso con el hormigón. Ahora, esto es algo, a nuestro entender, contraproducente, porque si el puente de unión yo lo uso muy bien, ¿verdad?, consigo este objetivo, pero si, como es un producto bastante complejo de utilizar y depende mucho de las condiciones de obra, si en vez de aplicar en el punto o en el momento correcto el mortero sobre el puente de unión fresco, dejo más tiempo, ese puente de unión endurecido, en vez de favorecer la unión, la perjudica. Fue allí como trabajamos en desarrollar morteros. En el año 2009 lanzamos al mercado un mortero de granometría muy fina. Para que os hagáis una idea, lo normal es un mortero de 2,5 a 3 milímetros de tamaño máximo. El Kerabuild Presto tenía una granometría de 0,5 milímetros de tamaño máximo. O sea, si lo comparo, se parece más a un cemento cola, ¿verdad?, un adhesivo, que a un mortero de reparación. Ahora, esto incrementó ciertamente, en gran medida, digamos, la adhesión sobre el hormigón, permitió generar una buena envoltura de la armadura que yo estoy reparando, porque era capaz, con esa granometría fina, de penetrar por cualquier agujero, incluso detrás de la armadura, ¿verdad?, y generar un acabado fino similar al hormigón que yo tenía en origen. Vamos a hacer un pequeño, algunos conceptos normativos que creo que son importantes. Esta es la normativa que me imagino conocéis, la 1504, que está enfocada al mundo de la rehabilitación estructural, ¿verdad? Tiene varias partes. Hoy día nos vamos a preocupar de la parte 2, 3, 6 y 7 en particular, y vamos a ver algunos conceptos. En la parte 3, la normativa define que los morteros de intervención para la reparación de estructura se clasifiquen como estructurales, R3 y R4, y no estructurales. Y aquí hay un factor importantísimo que hay que tener en cuenta cuando seleccionamos el material. Y es el que, cuando pensamos en un mortero estructural, no solo debemos pensar en la resistencia de ese mortero, sino que hay que pensar en la protección que ese mortero ofrece frente a la estructura metálica que hay en el interior. Esto, en la norma, lo podéis ver, digamos, los requisitos planteados a un mortero estructural existen respecto a carbonatación y no existen para un mortero no estructural los mismos requisitos. En la práctica, allí vemos, en la presentación anterior se hablaba de la fenolftaleína, ¿verdad? Vemos una prueba de una probeta. Esa probeta tiene 4 centímetros por 4 centímetros de sección. Es una probeta envejecida en una cámara de CO2 con un 30% durante 7 días, lo que equivale a 17 años de exposición, ¿verdad? Después de romper la probeta, nos indica la fenolftaleína que sobre un mortero de geolite, un R4, estamos obteniendo una profundidad de penetración de carbonatación de en torno a 3-4 milímetros. Sin embargo, un mortero R2, realizando la misma prueba, está absolutamente carbonatado. O sea, no ofrece ningún tipo de protección frente a esa estructura o frente al ingreso del CO2 y la carbonatación. Otro factor importantísimo en la selección de los materiales es tener la certeza de que estamos usando un material de la calidad necesaria para ese tipo de intervención. La normativa especifica que hay 2 sistemas de verificación de la calidad de esos materiales. Un sistema 4, digamos, que es autocontrol. Significa que el fabricante produce y controla sus materiales sin decirle nada absolutamente a nadie, y él es el que firma asumiendo esa responsabilidad. Y hay un sistema 2 más, en el cual, además de hacer el control
y tener la certificación ISO 9000, la empresa fabricante, digamos, tiene que contratar el servicio de una empresa acreditadora externa que hace la verificación de la calidad de sus materiales. La norma dice que si vamos a seleccionar un material controlado bajo sistema 2+, el producto se puede utilizar en cualquier destino de uso. Sin embargo, si usamos un sistema 4, solo puede ser utilizado para usos con requisito de bajas prestaciones. Ejemplo muy rápido, un puente, todo lo que es el mortero que queda dentro de las vigas de un puente, por ejemplo, o de un pilar, debería ser un sistema 2+, y todo aquello que se usa como medio auxiliar, o sea, morteros que luego se van a eliminar, puede ser un mortero sistema 4, porque ciertamente un mortero sistema 4 cuesta menos que un sistema 2. Aquí veis en nuestra documentación, esto me imagino que habéis oído hablar de la declaración de prestaciones de los materiales, ¿verdad? Es algo obligatorio, reemplaza lo que era el antiguo marcado CE, por así decirlo, a la conformidad CE, digamos. En este documento obligatoriamente tiene que venir reflejado el sistema de verificación de calidad, en el caso del producto nuestro, de Geolite, uno de ellos es el Geolite 40, un sistema 2+. ¿Verdad? Aquí os pongo algunos otros ejemplos de materiales que existen en el mercado donde veis que sí se declara que es un sistema 4. ¿Ok? O sea que exigiendo este material, que tenemos la obligación de entregároslo, podéis verificar dónde viene indicada esa información. ¿Ok? Aquí hay un sistema 3 que en realidad se refiere a la reacción al fuego del material, pero en realidad es un material de sistema 4. Otro aspecto importantísimo, y es que la norma nos define como fabricantes cómo debemos verificar esa calidad, esa conformidad respecto a los parámetros de norma. Y nos da la opción de probar mediante un método seco o un método húmedo. ¿Qué significa? Coger las probetas, ¿verdad? Una vez que han fraguado, llevarlas a inmersión y hacer las pruebas mecánicas, o alternativamente coger las probetas, dejarlas en una cámara climática en seco y luego hacer la verificación de las prestaciones mecánicas. En la práctica y en la teoría podemos optar a uno de los dos sistemas. Yo no sé si alguno de vosotros se había planteado esta inquietud. Cuando yo hago una prueba húmeda, digamos, ¿verdad? Cuando yo verifico mediante una prueba húmeda, si luego yo aplico en la obra, en un balcón, por ejemplo, ciertamente el curado de la probeta o de la obra no la voy a hacer en condición húmeda, ¿verdad? De igual manera que si intervengo en una obra hidráulica, el curado con un mortero que he curado en ambiente seco, no voy a hacer la verificación, el curado como he hecho la verificación. No sé si esto os habéis planteado alguna vez esta inquietud. Pues Queracol se planteaba esta inquietud, ciertamente. Si mi mortero que he verificado en un ambiente seco luego lo uso en húmedo, ciertamente tengo esa inquietud de cómo se va a comportar. En ese sentido, Queracol ha sido la primera y la única empresa que ha certificado sus materiales en base a los dos métodos de verificación, o sea, tanto en ambiente seco como en ambiente húmedo, y Geolite en particular ha sido verificado, y todas las prestaciones que os vamos a enseñar, digamos, se verifican y se entregan en ambas condiciones de control o verificación de prestaciones. Pues bueno, acabamos con el preámbulo, digamos, no sé cómo voy de tiempo, y ya entro en materia específica. En el Green Lab, después de muchos años de innovación, dimos con la clave de solución a esto. Como podéis ver, llevamos mucho tiempo investigando, digamos, y lo que conseguimos en el 2012 es dar con la clave que fue desarrollar un nuevo sistema ligante, o sea, un sistema ligante alternativo al cemento, ¿verdad? La confluencia de una serie de ligantes que permitiesen solventar la problemática, sobre todo vinculada a la retracción, que era la que nos limitaba en gran medida a esta solución. Nace, por lo tanto, Geolite, que es un mortero o un geomortero, como nosotros denominamos, que de manera radical cambia los conceptos que existen desde el punto de vista de reparación de estructuras. ¿Cuáles son las características fundamentales de este geoligante nuevo o de este nuevo geomortero? Es un geoligante o un ligante que se comporta de manera estable. ¿Qué significa? Que no presenta la patología típica de un ligante cementoso, que es la retracción hidráulica. Esto determina en la práctica y en la teoría, digamos, que no tengamos la necesidad de introducir esta gran masa de aditivos orgánicos para contrarrestar algo que no existe, que es la retracción hidráulica de esos morteros. Y esto hace que el mortero, en realidad, o el geomortero, sea mucho más simple, mucho más sencillo de gestionar y de aplicar, y luego con una serie de ventajas que os voy a presentar. Queracol no es fabricante de los ligantes, lo que hacemos es supervisar todo el ciclo, desde la extracción de las materias primas hasta el saco que llega a la obra, donde el albañil solo tiene que añadir el agua necesaria, ¿verdad?
¿Qué características tienen estos materiales? Este geoligante, yo decía que tiene una elevada y natural estabilidad dimensional, o sea, no plantea el riesgo de la retracción hidráulica, y además tiene un factor importantísimo para nosotros, que es tiene un gran ahorro desde el punto de vista de emisión de CO2. Se consiguen ahorros superiores al 40% respecto al cemento. No sé si lo sabéis, pero para producir una tonelada de cemento, a día de hoy se emiten a la atmósfera en torno a 750 kilos de CO2. Esto es un dato que cuando uno lo conoce, la verdad que preocupa bastante, y en este sentido hemos conseguido una gran mejora. Además, desde el punto de vista químico, este geoligante resiste en mejor medida que el cemento el contacto con los cloruros, con los sulfatos, y desde el punto de vista mecánico nos permite conseguir resistencias más altas. Digamos, el tipo de estructura que forma respecto de un cemento normal nos permite resistencia más alta. Se utiliza en confluencia con el geoligante la zirconia cristalina, que son filamentos que lo que hacen es generar una estructura física dentro del mortero para estabilizarlo, digamos, durante la etapa plástica, porque es un mortero muy reactivo, por lo tanto genera mucha energía durante esa fase de reacción hidráulica, digamos, y esta zirconia, que es un elemento mineral, permite estabilizar y garantizar de esta manera la resistencia y las prestaciones de los morteros. Con la experiencia ya anterior, digamos, desarrollamos estos morteros con una granulometría máxima de 0,5 milímetros, o sea, obtenemos, digamos, las ventajas de incrementar el nivel de adhesión sobre el hormigón original sin la necesidad de utilizar ningún puente de unión y una serie de otros aspectos que vamos a ver a continuación. Esto es una imagen, de laboratorio con microscopio de barrido, donde podemos ver estructuras moleculares de 3 materiales distintos. El primero de ellos es un mortero cemento polímero, o sea, lo que hasta ahora se ha utilizado para reparación de estructuras. No sé si se ve muy bien en la fotografía, pero allí se ve la confluencia de los puntos, que son la parte mineral, y unas especie de ligaduras, que parece, si lo puedo reflejar así, como un chicle, ¿verdad?, que une ambas partes, que es la parte orgánica, que es la parte de los aditivos. En el otro extremo vemos una roca mineral, ese es el mineral de zirconia y esa es la estructura que tiene. Y en la parte central está la estructura molecular que forma el geoligante dentro de los morteros, digamos. Ciertamente es mucho más comparable geolite a una roca mineral que a un mortero cemento polímero, puesto que su estructura es fundamentalmente mineral y es muy similar desde el punto de vista físico a la roca mineral. ¿Esto qué significa? Significa que las características, el comportamiento de ese material, de este geolite, es muy similar o se puede asemejar mucho al comportamiento de una roca. Esto significa estabilidad, resistencias y durabilidad. ¿Ok? Con esto lo que planteamos es solventar o dar por resuelto la intervención en una estructura con un sistema multicapa, multiestrato, donde teníamos que utilizar un mortero pasivante, un mortero de capa gruesa, un mortero de capa fina y un acabado de una pintura elastomérica para poder intervenir en una única aplicación con un único producto, ¿verdad? Y de esta manera conseguir todas las ventajas de la reparación monolítica con geolite. Puesto que esta solución nos planteaba inquietudes. ¿Es realmente una solución o un problema? Voy a ir muy rápido. ¿Qué significa un pasivante? Significa que en muchos de los casos yo no puedo aplicar el pasivante detrás de la varilla, porque no accedo a él. En segundo término, tengo una varilla rugosa que cuando aplico 2 milímetros de un pasivante ya no la tengo tan rugosa, estoy limitando el nivel de adhesión del mortero frente al acero. Y en tercer punto, cuando yo aplico el pasivante, seguramente aplicaré pasivante también sobre la cara de hormigón, donde busco una buena adhesión. El problema es que para aplicar el mortero el pasivante tiene que estar endurecido, por lo tanto, ese pasivante que aplico sobre el hormigón, en vez de promover la adhesión, la perjudica. ¿Ok? Segundo aspecto, aplico luego un mortero de grano grueso. Poca adhesión, puesto que es grueso. Poca posibilidad de penetrar detrás de la armadura, que además ya no la tengo protegida con el pasivante, puesto que esa granometría me impide el paso del mortero detrás de una armadura cuando dejo muy poco espacio, que es lo habitual en las obras. Es un mortero además cemento polímero, por lo tanto, poca estabilidad en un ambiente normal de obra. Plantea inquietudes respecto de la fisuración y de la adhesión, puesto que la retracción existe en este tipo de morteros, y luego nos obliga a utilizar un mortero en capa fina que, cuando lo utilizo en 1 milímetro, está muy sujeto a las condiciones ambientales, incluso a la absorción del soporte. Por lo tanto, es muy fácil que ese mortero en capa fina, luego yo
me lo encuentre con un agua que ha perdido, digamos, por la evaporación o por la absorción de soporte, y esto no ha permitido que haya desarrollado todas las prestaciones que necesita el mortero para entregárnosla durante su vida útil. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente a la aplicación de este mortero en capa fina? Y aquí voy a hacer un pequeño comentario, digamos. Hay un estudio realizado por BASF hace ya 7 u 8 años, si no me equivoco, para medir, digamos, en nuestro sector cuáles eran las expectativas de los técnicos y de las empresas constructoras respecto de cuánto dura una intervención de este tipo en una estructura de hormigón. La respuesta generalizada está en torno a los 5 y 10 años. No sé si lo sabéis, pero nuestra responsabilidad y la vuestra, digamos, respecto a este tipo de intervenciones es que una estructura, por ejemplo, una vivienda, debe durar mínimo 50 años. O sea, que la intervención de reparación, la vida útil nominal de esa estructura debe ser de 50 años. O sea, estamos bastante lejos de conseguir el objetivo. Ahora, ¿cuál es el paso, decía yo, sucesivo a la aplicación de este mortero de capa fina? La aplicación de una pintura elastomérica. La principal característica, o las dos principales características de esta pintura elastomérica es que es muy elástica, muy elástica, y en segundo término, que es un material fundamentalmente orgánico. ¿Qué significa esto? Elástica, que me permita puentear fisuras, puesto que si yo he reparado con mortero rígido, no tiene sentido que yo aplique luego una pintura elástica, salvo que yo lo que esté buscando es puentear una fisura, que es lo que normalmente ocurre en un tipo de intervención de esto, en una intervención de este tipo. Y en segundo término, orgánica, que plantea mucha más inquietud respecto a la durabilidad. En función del grado de exposición, una pintura de este tipo puede durar entre 5 y 10 años, que es justamente la vida útil esperada por quien interviene, y es justamente lo que nos indica esto, es que lo que está determinando la durabilidad de las intervenciones es la durabilidad de las pinturas. Básicamente es esto. ¿Ok? Frente a esto, nosotros planteamos la intervención con una solución en base a este geoligante, a estos geomorteros, que me permiten pasivar la armadura metálica, reconstruir la sección, regularizar la superficie y en esa regularización proteger frente al acceso de cualquier contaminante que pueda dañar la durabilidad de la estructura. Es un geomortero alcalino, o sea, devuelve el estado pasivo a la armadura, es fino, me garantiza la continuidad en todo el contacto con la circunferencia de la armadura, ¿verdad? En toda la armadura, o sea, basta o es necesario solo que haya 2 milímetros entre el acero y el hormigón de soporte, digamos, para que el mortero ya sea capaz de envolver toda esa armadura. Reconstruye en espesores de hasta 40 milímetros, o sea, 4 centímetros por mano. No significa que no pueda aplicar más, tengo que esperar a que esos 4 primeros centímetros hayan endurecido, puedo aplicar la capa sucesiva. Con una estructura, decía yo, un R4, un módulo elástico muy similar al del hormigón original, pero sobre todo nos preocupa bastante menos el módulo elástico. ¿Por qué? Porque con esa unión que hemos conseguido fiel de este mortero fino, el hormigón original, estamos incrementando la capacidad de resistencia frente a la asunción de prestaciones por parte de esa estructura reparada, digamos. ¿Okay? Es un mortero fino que nos permite conseguir la textura que necesitemos. Incluso hay tenemos una empresa que trabaja en el mundo de los prefabricados de hormigón, que ha decidido lijar el mortero a las pocas horas después de haberlo aplicado. O sea, conseguir prácticamente el acabado de un hormigón desencofrado, por así decirlo. Con la posibilidad, por su trabajabilidad, de conseguir cualquier tipología. De hecho, tenemos obras en la zona de Cullera donde han quitado piedras y los vierteaguas que en origen estaban definidos por las piedras los han hecho con este mortero. O sea, así de fino se puede trabajar con este mortero. ¿Ok? Y en esa textura superficial muy compacta somos capaces de evitar, como yo decía, el paso de los contaminantes que habitualmente acompañan al agua, ¿verdad? Es un mortero que tiene muy poca absorción superficial y que está absolutamente probado frente al ingreso del CO2 o de cualquier otro contaminante que pueda dañar esa estructura. Unido a esto, si tenemos un ambiente o una exposición demasiado agresiva, hemos desarrollado también una geopintura, que es una geopintura en base a silicatos, es una modificación de los silicatos,
que tiene una ventaja añadida, digamos. Es una pintura bastante más rígida que una pintura elastomérica, digamos, puesto que no necesitamos esa elasticidad, pero es permeable al vapor de agua. Esto nos permite que a temprana edad, cuando nosotros hayamos aplicado la reparación con el geomortero, incluso aunque no esté del todo seco este geomortero, esa permeabilidad pueda eliminar el exceso de agua que tenga la intervención que hemos hecho. Lo que ocurriría, por el contrario, es que si yo intervengo rápido, que suele ocurrir esto también en las obras, y pinto sin esperar a que esté seco el soporte, pues las pinturas elastoméricas, que son muy cerradas, poco permeables al vapor de agua, cuando reciben la presión de vapor, se sueltan del soporte, se hinchan y se desprenden, y por lo tanto me plantea la inquietud luego de la protección frente a la estructura que yo he reparado. Esta innovación, por lo tanto, me permite, como yo decía, olvidarme de la intervención estratificada y reparar de manera monolítica, puesto que esto no solo plantea una inquietud desde el punto de vista del resultado final, puesto que hay muchas variables que controlar, ¿verdad? Yo tengo que ser capaz de controlar todas esas variables en la obra. Solo una pregunta, sin desmerecer a ningún tipo de operario de la obra, pero ¿quién es el que aplica el pasivante en la obra? Habitualmente lo hace el peón, ¿no? Oye, tú aplicas ese pasivante, cuando son productos que en la práctica son bastante difíciles de gestionar, por así decirlo. Toda esta gestión que además nosotros como técnicos tenemos que garantizar, ¿verdad?, que incluye además un coste importante en mano de obra y en medios auxiliares, puesto que durante todo ese tiempo de intervención yo tengo que tener los elevadores, los permisos de ocupación de vías, los andamios, etcétera, etcétera. Nosotros nos planteamos transformarlo en esto, una intervención en una única aplicación que incluso me permite, si yo intervengo por la mañana, al cabo de 4 o 5 horas poder pintar y tener la certeza de que voy a intervenir de manera óptima, ¿verdad? Puesto que lo único que le exijo al aplicador es que sepa aplicar bien un mortero. La preparación de la estructura debe ser exactamente la misma que hago para cualquier intervención, o sea, el picado, la eliminación de la zona carbonatada idealmente o de aquella que afecta a la armadura, ¿verdad? Descubrir toda la armadura, esto la norma lo especifica, la norma dice que hay que descubrir toda la circunferencia del hierro. En muchas obras esto no se hace, pero bueno, se debería hacer, y luego a partir de allí la aplicación simplemente de un mortero, que además entrega al aplicador muchas ventajas, es la que me garantiza en mayor medida o en gran medida, digamos, la satisfacción de la búsqueda que estoy haciendo. Perdón. Geolite, muy rápidamente, está compuesto de 3 materiales, un geomortero tixotrópico, o sea, del que se aplica con paleta proyectado, uno fluido y una geopintura. En el tixo hay tres versiones, una que tiene 80 minutos de fraguado, otra de 40 y otra de 10, o sea, uno rápido para intervenciones localizadas, uno lento para cuando tengo que hacer mucha superficie, cuando tengo que aplicarlo con máquina, y una intermedia, que entre ellas se pueden mezclar. ¿Qué significa? Estoy aplicando el 10, pero resulta que me va demasiado rápido porque la temperatura del ambiente ha subido. Pero el 40, con el 40 tengo que esperar mucho. Pues mézclalos en la porción que tú quieras. Y eso para el albañil es fundamental, poder trabajar con un material que él domine a su merced, digamos. O sea, esto para nosotros, cuando decíamos la innovación tiene que responder a la obra, es justamente a esto a lo que nos referíamos. Si un albañil trabaja con un producto que él controla y que él conoce, digamos, y lo usa en función de sus costumbres, sus procedimientos habituales de trabajo, pues es mucho mejor conseguir, o es mucho más fácil conseguir un resultado satisfactorio. De igual manera, por ejemplo, en el Geolite 80 tenemos cerca de 75 minutos de tiempo de trabajabilidad. ¿Qué significa? Que el producto yo lo tengo trabajable durante ese tiempo. A partir de ahí empieza el fraguado, que es muy rápido, y a los 90 minutos el producto ya no se puede trabajar. Eso obviamente cambia con la temperatura. Eso está controlado a 23 grados. O sea, a más temperatura será un poco más rápido, a menos temperatura será un poco más lento. Eso también es seguridad, porque de lo contrario, ¿qué significa? 10 minutos, el material empieza a cambiar, y el albañil, ¿qué hace habitualmente en la obra? Añadir agua y modificar ciertamente las prestaciones del producto. Y es un material, el Geolite Tixo en este caso, que está certificado con un sistema 2+, o sea, no solo Queracol, sino que
Hay un ente externo que esto lo verifica con triple conformidad a la norma, que significa que responde a los criterios de la parte 7 para pasivación de armadura, a los criterios de la parte 3 para reconstrucción volumétrica y alisado y a los criterios de la parte 2 como protección de las superficies. Esto es lo que os garantiza que podéis intervenir con un único material en una única aplicación. ¿Ok? Se puede usar en cualquier destino de uso porque está verificado en ambiente húmedo y seco para pasivar, reconstruir y acabar, y en cualquier destino de obra, edificación, obra civil, cualquier destino. Algunos ejemplos, voy a ir muy rápido. En este caso, por ejemplo, eso fue una nave afectada por un incendio, se intervino a través de una cesta, que era mucho más fácil, digamos. Por la mañana aplicaban el mortero, se iban a comer y por la tarde pintaban lo que tenían que pintar y ya estaba resuelto. Aplicación mecanizada, se aplica con una máquina de monofásica, o sea, un mortero estructural que se aplique con una monofásica pequeñita que entra por la puerta de cualquier habitación, realmente no se había visto hasta ahora y es factible hacerlo con geolite. Normalmente los morteros de reparación hay que aplicarlos con máquinas discontinuas, o sea, hay que amasar primero el mortero y luego proyectar con máquinas que normalmente son trifásicas, o sea, son máquinas muy grandes. ¿Okay? Incluso restituir la resistencia superficial de un mortero es factible hacer con geolite en aplicaciones de 3-4 milímetros, digamos. O sea, un canal por la erosión ha sido dañado, yo puedo aplicar 3-4 milímetros y restituir, digamos, esa prestación de resistencia a la abrasión del mortero. ¿Okay? El segundo producto es un geomortero fluido, para cuando hay que hacer, por ejemplo, recorridos dentro de encofrados. Es un geomortero que, dada su formulación con este geoligante, nos permite conseguir un alto nivel de fluidez para que el material realmente nos entregue esa garantía de continuidad dentro del encofrado, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a aditivos orgánicos superfluidificantes o a excesos de agua, lo que nos garantiza la homogeneidad luego de esa reparación. O sea, que yo no tengo problemas de segregación dentro de esa intervención, ni la aparición de tensiones que me puedan luego generar esfuerzos que se traduzcan en fisuraciones. ¿Ok? También en este caso existen dos versiones, una versión normal 60 y una versión más rápida de 20 minutos, ¿okay? Que se pueden combinar y que nos dan igualmente mucho tiempo y que responden en este caso a la parte 7 de la norma para pasivación de armadura, reconstrucción según la parte 3 y en este caso, distinto al anterior, responde a la parte 6 para anclaje de elementos, por ejemplo, metálicos dentro del hormigón. ¿Ok? Aquí vemos algunos ejemplos de vertidos. Este hormigón se ha preparado en planta baja y luego se ha subido con un capazo al nivel de aplicación. Un caso similar a este, bueno, que se hizo con máquina, como este, que era un aumento aumento de sección, se hizo en el Teatro Apolo en Barcelona, tenían 4,5 metros de altura, iban a intervenir con mortero proyectado, porque era más fácil trabajar manualmente allí. El problema es que había mucha densidad de armadura, porque era la primera planta, digamos, entonces proyectar no les daba la seguridad de llegar al soporte, digamos, de poder meter el material detrás de la armadura. Les propusimos trabajar con esto, se bajó hasta la planta de aplicación una máquina pequeñita, desde 220, y desde allí la manguera subió a los 4,50 metros y bombeó el mortero fluido con un resultado óptimo en este caso, digamos, como en todos los casos, digamos. Más ejemplos de aplicación con máquina, en este caso, por vertido. Este es el San Siro en Milán. Aplicación manual, digamos, con una batidora de las que se usan habitualmente para preparar cementos cola, adhesivos, ¿verdad? No miréis, por favor, las botas de seguridad, que siempre me lo recuerdan esto. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Tal y como, en realidad no hay que pensar que es un autonivelante, es un mortero fluido, aunque la técnica de aplicación se pueda asemejar a aquella de un autonivelante, ¿no? O para el anclaje, en este caso, para una cimentación bajo placa, digamos, un relleno bajo placa de cimentación. O de cualquier otro elemento que tengamos necesidad de incorporar. Dentro de esta familia hay un producto que se denomina geolite asfalto, que no es fluido, es tixotrópico, que se está usando muy muy bien. De hecho, creo que está Isaac por ahí, si me equivoco me corriges, en Burriana, Nules, se está usando mucho por los ayuntamientos, ¿no? ¿Sí? Es una versión tixotrópica con granulometría de 2,5, es más grueso esto, para intervenir en pavimentos de asfalto, por ejemplo, puesto que a las 2 horas ese material ya es posible abrirlo al tránsito peatonal y a las
perdón, a los 20 minutos tránsito peatonal y a las 2 horas tránsito vehicular. O sea, lo que simplifica mucho la intervención, sobre todo en el manejo del tránsito, ¿verdad? Es un mortero igual que el Geolite Magma, que llega en el laboratorio a los 80 newtons, o sea, 800 kilos a compresión, que a las 24 horas ya tiene 200 kilos a compresión este mortero. ¿Okay? Y es negro, como yo decía, para el tema del asfalto. Bueno, respecto de lo que yo os he enseñado de cómo trabaja Queracol, Geolite está certificado como un material Eco 3 respecto de nuestro rating, ¿verdad? Puesto que, además, con una información muy clara, aquí pone, no sé si se lee desde allí, dice, emisiones de CO2 por kilo de producto, 239 gramos. O sea, os entregamos la información exacta de cuánto emite o qué riesgo puede plantear el uso de este material para el medio ambiente. Respecto a este sistema, además hay una variable importantísima para nosotros y nace del hecho de que sea un material con bajísima adición de productos orgánicos, de aditivos orgánicos, y es el único mortero de reparación clasificado como S1+, que significa de bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Esto se traduce en que el aplicador, que está a pocos centímetros del mortero cuando está aplicándolo, no tiene ni un riesgo para su salud, puede respirar perfectamente y tranquilamente el aire del entorno, digamos. De igual manera, el cliente final, por ejemplo, en una intervención en interior, no debe plantearse ninguna inquietud respecto de contaminación, producto de que ha utilizado Geolite dentro de su vivienda. Ya estoy acabando. Creo que he ido bastante bien, no sé si bastante bien o no. Pero rápidamente, ventajas: es un producto muy fácil, pocos productos en la obra, no hay cómo equivocarse, es muy rápido, es seguro porque respeta la salud de las personas y el medio ambiente, y es un producto que es muy difícil de equivocarnos cuando hacemos una intervención con él. Nosotros vendemos siempre a través de distribuidores y esto nos ha permitido que siempre esté Geolite presente en nuestros almacenes, ¿verdad? Cuando hay muchas opciones, pues, oye, quiero este pasivante y este mortero, pues hoy día, y sobre todo con cómo está el mercado de la construcción hoy día, es complicado que un almacenista tenga muchas referencias. Con esto el albañil va al almacén y le dice, quiero Geolite, ¿cuál quieres? ¿El fluido o el tixo? Y ya está. Y con eso tiene el material necesario. Y para el cliente final, sé que me vais a decir que para vosotros como proyectistas, falta aquí, ¿verdad?, proyectistas, pero ya hemos visto todas las ventajas que Geolite os plantea a vosotros. Para el cliente final es la seguridad de un trabajo bien hecho. Acabo ya solo aprovechando que estamos en terreno local, se dice, ¿no? Cuando no somos visita. Queracol está aquí a escasos metros, tenemos 2 fábricas en Castellón y tenemos una aula de formación donde todas las semanas, de martes a viernes, hacemos formaciones tanto teóricas como prácticas. Geolite, biocalche, etcétera. Os invito, por favor, a asistir. Visitamos las fábricas, podéis ver cómo trabajamos y podéis ver, sobre todo, profundizar en estos aspectos y ver también la parte aplicativa, que creo que es muy interesante. Agradezco nuevamente al colegio y a vosotros vuestra asistencia, espero no haber sido muy pesado, como suelo serlo, digamos, no haber hablado mucho, y permanezco a vuestra disposición, y Queracol permanece a vuestra disposición. Hay 2 compañeros míos que son los técnicos de la zona, que van a estar ahora, y cualquier inquietud que tengáis, por favor, dirigiros a nosotros, que estamos dichosos de poder ayudaros en lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricio. Pasamos al